Muy bien, ilustres profesores, sean bienvenidos a esta tertulia del Shabbat del día de hoy. Claro está, no somos judíos, pero suena bonito Shabbat. Bien, vamos a entrar ya en este periodo del siglo XVIII en México, con sus perspectivas, avances, pero también retrocesos. Recuerden que ya le hemos platicado en el tema del barroco en México, que era la saturación de espacios, por el cual no solamente se educaba el oído, sino la vista. Yo creo que el barroco también se educa a la vista. Y yo les platiqué un poco que hay culturas, por ejemplo, un judío, que les platiqué un poco, que todo el cuerpo tiene que orar ante ese Yahvé, como se dice en la Torah judía, ese Señor, tiene que orar todo el cuerpo, por eso el movimiento rítmico, ¿no? Por eso ese movimiento rítmico. Y ellos precisamente no van a ver en una mezquita, no van a ver imágenes, retablos o pinturas o iconografía porque no lo hay, simplemente es el tabernáculo. Por lo tanto, ellos están educando el oído, no la vista. Nosotros cuando entramos a una catedral, por ejemplo, un monasterio que significa solitario en latín, monasterio, monos, solitario, se educa la vista porque vas a ver, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, entramos en otra fase ya del concepto de historia del arte en México. Nada más para terminar precisamente con este tipo del apocalipsis, muy mencionado se ha dicho a lo largo del tiempo este proceso de lo que significa esta palabra apocalipsis. Es un lenguaje griego compuesto que significa revelación. Apocalipsis significa revelación y es uno de los libros del Nuevo Testamento dentro de la tradición católica, que de ahí viene el barroco. Ese libro es el libro 27 de un tal San Juan, que no fue el que escribió, algunos es el gran debate, que fue el que escribió uno de los evangelios o fue el discípulo amado, o que se quedó en la cruz de la muerte, de la crucifixión de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Una isla de Patmos, en efecto, cerca de Roma, se habla de las 7 iglesias, pero curiosamente se habla de una revelación, a eso le llamamos epifanía, en griego, epifanía. eh, Ese tipo de una revelación en secreto. Recuerden que, por ejemplo, en la época prehispánica en México, la época de los señoríos del Valle de México, la mayoría de estas pinturas rupestres eh, se hacían no para el público, sino era un arte secreto también, como los jeroglíficos que comentó Plutarco en el mundo de Egipto. Eran pinturas que tenían otro tipo de significado. No sé si ustedes se han dado cuenta por ahí, el propio Leonardo da Vinci se ha encontrado su pintura, detrás de su pintura se ha encontrado otro tipo de pinturas, como si fuera una clave secreta, como si tratara de dar un mensaje a, pues no sé, a otro tipo de personas, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estudié historia del arte en el seminario, el profesor que nos daba arte hablaba precisamente de esta estatua representativa del proceso, se podría decir, del romanticismo, que ahorita les voy a decir, después del neoclasicismo viene el romanticismo, la piedad, que prácticamente es como si tuviera vida esa fantástica representación, pues, de arte, ¿no? Y curiosamente tiene también su propia historia. Pero bueno, el libro del Apocalipsis, de la Revelación, muy mencionado en este tipo de aspectos, y aquí precisamente menciona lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer, ¿no? Buscar siempre un concepto de trascendencia. Por lo tanto, recuerden que el concepto de la evangelización, que ya lo vimos a partir de 1521 hasta 1821 con el Plan de Iguala, la mayoría de la evangelización iba a una representación a través del arte. El arte evangelizaba al nativo en México. Mirabas el arte, te ocasionaba también sentimientos. Claro está que recordando a los antiguos prehispánicos aquí, por ejemplo, la diosa Tonantzin, como se le llama, Tonantzin, era la madre de Huitzilopochtli, ¿no? Que algunos dicen que la Virgen de Guadalupe vino a sustituir a Tonantzin, ¿no?
que adoraban precisamente aquí en el Valle de México, Tonantzin, que era la madre de Huitzilopochtli, ¿no? El dios de la guerra. Entonces, toda esa representación va a través del concepto del arte, pero un arte de sentimientos, no un arte racional, que ahorita va a entrar ya el neoclasicismo, para darle como un eje un poco, se puede decir, más racional. Muy bien, prosigo, ilustres profesores. Antes de entrar ya con el tema del día de hoy, me gustaría hablar un poco de Esbozo de México. Vamos a ir metiendo historia de México pura y dura y vamos a ir metiendo lo que es el concepto del arte para que esté equilibrado el asunto. No me puedo ir solamente en el arte, sí es importante, pero es importante también saber dónde estamos metidos, dónde estamos parados en este momento. Para eso voy a citar a Juan Brom en su fantástico libro, que yo lo tengo, Esbozo de Historia de México, un libro de editorial Grijalbo, si alguien lo quiere comprar, adelante, es un libro rico, delicioso, descriptivo y didáctico. Y hoy lo vamos a mencionar para que vayan viendo cómo estamos y hacia dónde pretendemos ir. En cualquier momento, ilustres profesores, pueden ustedes hablar, dar su punto de vista con base a lo que revisaron en la lectura, ¿no? Y claro, una lectura amplia, claro está, pero poco a poco, ahí se va haciendo un coqueteo, ¿no? Poco a poco. Muy bien. Prosigo. Dale, pues, vamos ya con lo que muy bien lo divide el profesor. A ver, déjeme aquí. Ok. A ver, vamos a ver aquí. Aquí medio. Okay. Muy bien. Vamos con la primera etapa. A partir de 1521, como saben, pues prácticamente es derrotado el Imperio Azteca. Se acuerda que habíamos hablado de el basamento, la destrucción precisamente de estos lugares sagrados. Ahí fueron que se tomaron piedras para hacer la catedral antigua, que ya lo vimos, la catedral metropolitana de México. Entonces, vamos, el profesor, el historiador Juan Brom, hace por ahí alguna división de las primeras etapas del proceso de la colonia en México, que aquí fue donde surgió el concepto de lo que fue el periodo del barroco, que ya lo hemos analizado, pero es importante ver el punto de vista histórico de nuestro país. 1521, 1580 y hasta 1600, ¿no? Esta etapa donde vamos a revisar ahorita de forma general y totalmente sistemática. Como saben, se ha calculado, claro, no hay una certeza como tal, como si fuera una estadística totalmente clara o descriptiva, pero antes de la llegada de los españoles, habitaban aquí el Valle de México y claro está con los zapotecas, el país de los zapotes, perdón, el Valle de los Zapotes, Oaxaca, también en su momento Chiapas, los mayas, etcétera. Aproximadamente había 25 millones de personas, de indígenas aquí, lo que fue en México. Cuando llegan los españoles, traían también enfermedades, ¿no? Y por ahí se dice que murieron, pues prácticamente la mayoría de los indígenas, nada más quedaron 2 millones aproximadamente de personas aquí que fueron nativos de estas tierras. Imagínense la muerte terrible que existió en ese tipo de contagios totalmente difíciles. Ya les Perdón, platiqué. profesor, Sí, sí, ¿cuántos decía que había de estos indígenas a la llegada de los españoles? 25 millones de personas, Y descendió por las enfermedades a dos a 2 millones. millones. Como pueden Vale, ver, gracias. sí es un gusto, profesora. Como pueden ver, una muerte terrible. Sí hubo batallas, por ejemplo, los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles. Los españoles no eran muchos, eran pocos. Había un resentimiento por los señoríos aquí en lo que era el Valle de México. Recuerden que había también los aztecas dominaban y también, claro está, tenían que hacer sacrificios. Recuerden que el movimiento del sol tenía que hacerse a través de la sangre, ¿no? Se llegó a decir, inclusive Juan Brom menciona que era tanto la peste de la sangre que era difícil acercarse a una pirámide, ¿no? Apestaba tanto a sangre que era difícil, era
un proceso terrible, ¿no? Entonces, eso precisamente provocó molestia de las comunidades, pero ya a partir de que llegan los españoles empieza el proceso de la conquista. También empezó el proceso de la enfermedad. Como pueden ver, la viruela fue una de las enfermedades que pegó difícil, durísimo, el sarampión, escarlatina, y claro está, hubo también infecciones estomacales terriblemente, ¿no? Todo eso fue ocasionando que pues se fueran dispersando las comunidades y pues fue ocasionando mucha dificultad en todo eso. A lo largo, claro está, de lo que en su momento fue Carlos V para España, Carlos I para Alemania, es que él gobernaba a partir de esta época, de la época del siglo XVI, y se llevó a cabo lo que se llama el Supremo Consejo de Indias. Fue una normativa que era como para tener cierta protección hacia los indígenas, porque inclusive es importante mencionar que algunos se ha dicho que había como cierto duda si eran personas o no, ¿no? Pero claro, tenemos este ejemplo del Consejo de Indias que aquí precisamente menciona que realmente era para proteger a los indígenas, ¿no? De estas comunidades. Pero no pierden de vista que, por ejemplo, lo que era América del Norte estaba bajo el dominio de los luteranos, de la iglesia anglicana. Conquistaron lo que es parte de lo que Estados Unidos, Canadá y también parte de Belice. Actualmente, por ejemplo, tengo alumnos de Belice que hablan inglés, es decir, les cuesta trabajo hablar español y su billete es la reina Isabel II, ¿no? Esa es la moneda de Belice. Entonces, imagínense nada más, allí estuvieron los anglicanos, pero aquí en parte de lo que fue México, tuvieron los españoles, por eso vean el Consejo de Indias. Claro está que a raíz de ese proceso también del periodo de la conquista, les platiqué un poco de lo que fue, eh, lo que es las universidades aquí en México en la época de los españoles. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Pontificia de México, que viene desde ese siglo, del siglo XVI, que actualmente está en Tlalpan, ofrece carreras de humanidad y también de arte, curioso. Fíjense, la primera universidad aquí en México surgió en 1551. En esa época ya no estaba Carlos V, estaba Felipe II. Como tal, surgió el concepto de la universidad, pero también como un tema para llevar a cabo un tipo de evangelización a través de la iconografía. Aquí en esta universidad se empezó a enseñar arte como tal, es decir, saber pintar, saber esculpir, saber hacer retablos, etcétera, etcétera. Pero también surgieron los famosos curadores, como se le llama. Es decir, los curadores son los que les dan mantenimiento a las obras de arte. Por ejemplo, hace poco, bueno, ya pasó algunos años, hubo por ahí una demanda por el Instituto de, bueno, de Antropología e Historia de México en el recinto de los Remedios, el que está en Naucalpan, ¿no? En el Bosque de los Remedios, porque se pintó uno de los, se podría decir, de los retablos que está en la iglesia, son pinturas de la época, pues, de la época del barroco. Entonces fue demandada el propio párroco de esa iglesia porque no debe de hacer eso, se tiene que ir un experto curador para darle precisamente el tono adecuado, las líneas adecuadas que pertenecen a esa época. Entonces no es tan fácil dar mantenimiento a una de estas iglesias de esta época, de este entonces. No lo olviden, primera universidad fundada por documentación que hizo el rey Felipe II, 1555. Claro que la Real Academia posterior iba a surgir, entonces ahorita lo vamos a ir viendo. Bien, también rápidamente para que entremos ya, este es un bosquejo, ilustres profesores, para que no pierdan de vista cómo andamos en historia de México también, no solamente del arte. También hubo mezclas, hubo una combinación. eh, Uno de los primeros que empezó a hacer esta mezcla fue un soldado que curiosamente cuando desembarcó Hernán Cortés allá por Yucatán,
desembarca, estamos hablando de 1519, desembarca Hernán Cortés con sus tropas que venían de Cuba. Ahí encuentra a un náufrago español llamado Gonzalo Guerrero. Este Gonzalo Guerrero ya había tenido hijos con una mujer maya. Fue como esa mezcla. También recuerden que ahí Hernán Cortés conoce a una mujer llamada, fue bautizada con el nombre de Marina, que era Malinche, la llamada, Malinche. exactamente ahí conoce Hernán Cortés a una chica joven. Ahí, curiosamente, se la dieron como ofrenda. Recuerden que el papel de la mujer en la época prehispánica, pues no era tan glorioso. La mujer nada más se debería dedicar a la casa. Ahorita vamos a ver a Sor Juana Inés de la Cruz. No había dos, había nada más dos alternativas: cuidar al marido o entrar a un convento. Las dos alternativas nada más. No lo pierdan de vista esto. Por lo tanto, la mayoría del arte barroco y el arte neoclásico lo hicieron los hombres. Pocas, se podría decir, son las mujeres en esto. ¿Qué significa? Que debemos de conquistar lo femenino también en este siglo XXI. Debemos de conquistar lo femenino. Eso es precisamente es importante que no lo pierdan de vista, ilustres profesores. Muy bien. Entonces, pues ahí esta chica se fue con eh, esta que fue bautizada con el nombre Marina, hablaba maya y también hablaba náhuatl. Entonces aprendió también español y hacía las traducciones. Iba a Hernán Cortés con los señoríos, y claro está que Montezuma II también conoció a este hombre, etcétera. Hacía la traducción. Pero curioso, Hernán Cortés tuvo un hijo con esta mujer, su hijo se llamó Martín Cortés. Fue un criollo, así se le llamaban los hijos de españoles que nacían aquí en México, la Nueva España, criollos. Por eso es importante, no lo pierdan de vista. Había negros, decir la mezcla entre negros y blancos eran los mulatos, indios y negros, claro, la palabra indio no es adecuado, indígenas, eran llamados zambos. Español con indígena eran llamados criollos, como es el caso, por ejemplo, del hijo que tuvo Hernán Cortés con Marina o la Malinche, que se llamó Martín Cortés. Qué curioso, su hijo hizo por ahí una revuelta, eran las primeras revueltas de independencia, pero no funcionó, no fue rápidamente pues destruida ese tipo de rebelión. Y ya después de eso va a venir lo que ya lo platicamos, ¿no, profesor Policarpo? La pregunta que hacías la clase pasada sobre el folclore. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco el folclore? Que no es propiamente de un ámbito religioso. Un 15 años también es una mezcla, una boda, ¿no? Hay diferentes tipos de ritos, de procesos, de caminos, cómo se puede llevar a cabo un hecho. A raíz de todo eso, de esa mezcla que hubo entre lo que es el arte de Europa y el arte prehispánico, surgió lo que se va a llamar el sincretismo. Esa palabra tiene orígenes latinos, en efecto. Sincretismo significa mezcla cultural, mezcla de relieve artístico, sincretismo, ¿no? Me parece que un claro ejemplo es todo lo que es el proceso en México. Tenemos diferentes tradiciones, todo eso es parte de ese mismo sincretismo que se comenta y surgió a raíz precisamente del siglo XVI con la conquista espiritual. Ya lo hemos visto con los primeros que llegaron, los 12 franciscanos, que hemos visto ya algunas pinturas, ¿no? Un poco de lienzo también se podría decir, que se representa todo este caminar de estos franciscanos, luego los agustinos, los dominicos, por último la Compañía de Jesús, que fue desterrada en 1767 de lo que fue México. Parte de ese sincretismo y parte de ese grupo de frailes, hermanos, como se dice, tenemos al fray Motolinía, ¿no? Toribio de Benavente, llamado. Estamos hablando de esta época, Motolinía, y también tenemos a Pedro de Gante, Bernardino de Sagún,
tenemos también testimonio de estos frailes sobre precisamente lo que fue en esta época. Recuerden que estos frailes eran defensores de los nativos aquí en México. Es verdad, no podemos estar en desacuerdo que había mucha esclavitud, había hacendados, etcétera. Pero bueno, recordando que se pasó de una tiranía a otra. Los aztecas no eran santos, mataban y cualquier persona diferente, pues te llevaban a un sacrificio, ¿no? Entonces, era complicado este asunto, no era unos santos, es decir, aquí también se mataba a muchas personas antes de la llegada de los españoles, entonces fue tremendo. No olviden, sincretismo en la época y en el periodo del barroco, a partir del siglo XVI, XVII, y ahorita vamos a entrar ya con la añoranza del pasado, la época de los griegos. Ahorita les voy a platicar un poco sobre esto. Muy bien, eso es lo que dice el profesor Juan Brom. Prosigo. Voy a rajatabla, profesores, porque ya casi se nos termina la clase. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bien, prosigo. Vamos con la segunda etapa de, ya vemos una España estabilizada, 1580, 1600, 1760. Como pueden ver por ahí una pequeña escultura en el Paseo de la Reforma, se puso ahí, de hecho, en el 2021 por la jefa de gobierno, Claudia, se puso por ahí escultura de mujeres ilustres. Una de esas esculturas es la décima musa, ¿no? El Fénix de México, como era llamado, Sor Juana Inés de la Cruz, que esa era la alternativa, es decir, muchas mujeres pues no tenían vocación para ser, pues, religiosas, lo hacían para, pues, para tener cierto conocimiento, ¿no? Entonces, eso era precisamente el tema complicado de ese entonces. A partir de esta segunda etapa de la época colonial en México surgieron los virreyes. Los virreyes eran como gobernadores que estaban al servicio de la corona española. Eran los representantes precisamente del rey aquí en México, pero como estaba muy lejos el asunto y la información llegaba muy, muy despacio, pues había corrupción, había robo, etcétera, etcétera. Pero además, también se estaban enfrentando a grandes penurias. Eran robadas recuerden que aquí en México hubo minas, San Luis Potosí, Cuba, Perú, muchas minas, explotación de minas. Curiosamente se empezó a utilizar lo que se va a llamar el mercurio, este componente químico que limpia y puede separar la plata de la piedra, el mercurio. Limpiar todo, etcétera. Y el mercurio, como saben, provoca en un futuro, lastima los ojos, también puede provocar el cáncer, el mercurio en exceso, este componente químico. Se empezó a utilizar aquí y llevaban grandes cantidades a partir del Golfo de México, por Veracruz, sacaban grandes cantidades pues, de dinero, de oro, de plata a España. Pero en ese camino había piratería, surgieron los corsarios, como si fuera piratas del Caribe, así tal cual. Surgió un inglés llamado Henry Morgan, el capitán Morgan, fue precisamente un gran pirata. Hablo de gran pirata porque fue un gran corrupto, ¿no? No fue un santo realmente. De hecho, llegó a atacar el puerto de Veracruz, pero fue desterrado y pues robó mucho. Grande de esos buques quedaron prácticamente enterrados en el Golfo de México y en el Pacífico, o llamado el Mar de la Tranquilidad. Recuerden que ese mar, el Pacífico, es decir, estamos hablando ahí parte del otro lado, allá por Oaxaca, etcétera, fue bautizada en 1519, llamada el Mar de la Tranquilidad, o comúnmente se le llama el Mar del Pacífico, porque es muy tranquilo, ¿no? El Mar de la Tranquilidad, 1519, o el Mar del Pacífico. Entonces, en ese, sobre todo los piratas atacaron más lo que es el Golfo de México. Está también Francis, otro pirata que fue hecho caballero allá en el mundo anglicano.
Acuérdense que habían dos fuerzas, dos potencias en ese entonces, España y lo que era Inglaterra, anglicanos y católicos. Había todo un choque tremendo en cuestión de este tipo de tentativas de tener el poder, ¿no? Y allí en ese entonces, precisamente ya entrando lo que va a ser eh, prácticamente el siglo XVIII, recuerden que la mayoría de los templos aquí en México, la mayoría de las esculturas son actualizadas a través de las nuevas perspectivas de arte. Una iglesia, por ejemplo, puede tener retablos, puede tener tintes barroco, y puede haber también una modificación neoclásica, una modificación del romanticismo. Recuerden que no necesariamente una corriente de arte tiene que surgir en un siglo determinado, ya hay como cierto pensamiento de una añoranza clásica. Por lo tanto, Juan Brom menciona lo siguiente: a partir ya de lo que fue el siglo XVII, hubo como un proceso de filosofía, un proceso de teología, y menciona el neoclasicismo como líneas rectas y espacios abiertos, cosa que el barroco no lo tiene. No, todo lo contrario, el barroco está saturado el espacio. Aquí en el concepto de lo que es el periodo neoclásico, ven, si ustedes entran a un atrio de una iglesia, en una catedral, por ejemplo, si llegan a entrar al atrio de la catedral de Tlanepantla, por ejemplo, el atrio está con muros grandes, pero es un atrio austero. Nos recuerda el ámbito del neoclasicismo, ¿no? Esos grandes muros que nos recuerdan la época del templo griego. Por lo tanto, el neoclasicismo, ¿qué es? Líneas rectas y espacios abiertos. Esto es una corriente artística que ahorita lo vamos a ver. Ya prácticamente ya terminó la clase, también la clase. No, ya realmente no sé qué. Bueno, bien, líneas rectas y espacios abiertos. Y a raíz de ese tiempo, de la colonia, la Nueva España, surgió una mujer llamada Juana de Asbaje, nació aquí en el Estado de México. Ella, como saben, una mujer muy autodidacta, leía la metafísica de Aristóteles en griego. De hecho, se cuenta que aventaba harina en el piso y se ponía a escribir en griego, hablaba muy bien el latín, fue autodidacta, es decir, fue algo innato de ella. Quería seguir estudiando. El mito rodea a este personaje, sin duda. Eh, por ahí tiene Octavio Paz, un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, donde habla precisamente de estas desventuras que vivió. Ella precisamente escribe, sobre todo Sor Juana es más que poetisa, no tanto filósofa, sino va de la mano con la poesía. Y una vez escribiendo estos libros de poesía, hubo un obispo de Puebla que si actualmente hubiera sucedido eso, las feministas hubieran quemado todo, ¿no? Eh, el obispo Manuel Fernández eh, le escribe una carta a Sor Juana y le dice, a ver tú, Sor Filotea de la Cruz, no era su nombre, lo dijo en tono de ataque, en un tono de burla, y le dijo, tienes que dedicarte a la oración y deja de hacer conocimiento. Las mujeres no deben de hacer conocimiento ni deben de expresar sus ideas. Eso provocó que Sor Juana se quedara callada a partir de ese proceso de su formación literaria. Como pueden ver, había cierto machismo, siempre ha existido a lo largo de la propia historia de México, pero bueno, aquí se representa cuando puedan, vayan a la Ciudad de México, van a ver ahí la estatua de la décima musa y precisamente sus desventuras en la fe, cuando vean precisamente a esta mujer que fue una mujer brillante, realmente no tenía vocación para ser religiosa, pero nos deja un gran testimonio, ¿no? De sus obras. De hecho, la editorial Porrúa tiene por ahí obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y son textos, son escritos en parágrafos o comúnmente se le llama este tipo de párrafos cortos por el cual expresa sus ideas la propia Sor Juana. Muy bien, ilustres, ¿qué les parece si
salimos rápidamente y volvemos a entrar y otros 10 minutos. ¿Qué les parece? Para que también volvemos a entrar con la misma liga, profesores. Vale. Entendido. Vale, vale.